Un feliz sábado, hermanos. Que Dios les bendiga en esta mañana. Estoy muy contento de poder estar acá con ustedes. Voy a preguntar como Dayana preguntó a los niños, ¿cómo amanecieron hoy? Amanecieron con ánimos de levantarse. Costó un poco bañarse, ¿verdad? Alistarse para venir a la iglesia, pero por gloria y gracia de Dios estamos acá en su templo. Quiero felicitar primeramente a los padres que se encuentran acá, así también a los que nos ven a través de las transmisiones en las redes sociales, por el Día del Padre. Quiero felicitarlos a cada uno. No es tarea fácil la que Dios les ha encomendado. No es fácil ser papá y educar a los hijos, pero queremos felicitarlos a cada uno por el esfuerzo que hacen en sus corazones y en sus vidas por ser ejemplos para cada uno de sus hijos. Quisiera que el tema hubiese tratado acerca de ello, pero todavía no soy papá. No es por eso. Este día es el tercer sábado del mes de junio. Y el tercer sábado del mes de junio, el tema va enfocado hacia la educación. Así que el tema de esta mañana vamos a hablar un poco acerca de la educación adventista. El tema que vieron en redes sociales era un tema como los que hace Sociedad de Jóvenes, como para atrapar y llamar la atención. Pero en realidad vamos a hablar acerca de la redención, de la educación y de la restauración. Y antes de iniciar, apreciados hermanos, quiero pedirles que inclinemos el rostro para tener una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por la vida que nos das, por un sábado más que nos permites estar en tu templo, por ese culto en el que nos permites abrir tu palabra. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe, que seas tú quien nos ilumine, que tus santos ángeles nos acompañen en esta hora y que todo lo que hagamos y escuchemos y digamos sea para edificación de nuestras vidas espirituales. Bendícenos, que tú seas el invitado especial, porque te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Educar es redimir. Yo creo que los adventistas nos familiarizamos con esa frase, sobre todo los que estudiamos en un colegio adventista. Pero la educación adventista, muchas veces cuando hablamos de ello, se nos viene a nuestra mente una etapa de nuestra vida. Se nos viene a la mente cuando hablamos de educación, las escuelas y los colegios, a donde nosotros nos formamos profesionalmente, a donde nuestros padres nos tuvieron a bien ponernos para poder aprender y para poder desarrollar nuestro intelecto y poder crecer y poder aprender, ya sea una profesión, un oficio o cualquier otra cosa. Y pensamos que es ese periodo de tiempo. Pero lo que vamos a estudiar esta mañana no solo se enfoca en esa parte de nuestra vida, que es la etapa más larga, se podría decir. A veces comenzamos a los 5 años o antes y finalizamos a los 25 antes o después, depende si finalizamos nuestra educación cuando terminamos nuestra carrera o cuando desarrollamos una maestría, una especialización, un posgrado. Dependerá de ello la etapa y el periodo en el que nosotros nos educamos. Pero en esta mañana, apreciados hermanos y apreciada iglesia, queremos hablar acerca de la verdadera educación. Y la verdadera educación no solamente es esa etapa. La verdadera educación está apoyada en tres agentes: el hogar, la iglesia y las escuelas. Y esta inicia desde que nosotros nacemos, con lo que nos enseñan nuestros padres en nuestros hogares. Luego, cuando venimos acá a la iglesia, con lo que la iglesia nos enseña a cada uno de nosotros y con lo que aprendemos también en la escuela.
Quiero leerles lo que dice el libro La Educación en el primer capítulo, en la página 14. Este sermón está basado en ese capítulo, si ustedes lo quieren leer posteriormente. Dice: a fin de comprender qué abarca la obra de la educación, necesitamos considerar la naturaleza del hombre y el propósito de Dios de crearlo. El cambio que sufrió la humanidad cuando se introdujo el mal y el plan de Dios para cumplir a pesar de todo su propósito. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué cambió cuando el hombre pecó en ese propósito y en esa naturaleza? ¿Y cuál es el plan de Dios a pesar de que el hombre haya pecado para cumplir ese propósito en nosotros? Para eso nos tenemos que ir, y quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias al libro de Génesis. Nos vamos a ir a los orígenes, al libro de Génesis en el capítulo 1. Estos son textos muy conocidos, pero me gustaría que me acompañen. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Son 3 versículos. Génesis 1, 26 al 28. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves y las bestias, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar y de las aves de los cielos y de todos los seres que se arrastran sobre la tierra. De acá podemos aprender muchas cosas de este texto, pero quiero que nos enfoquemos en 3 puntos y en 3 aspectos. Primero, ¿quién fue el que creó? Fue Dios. Y necesito decirlo, porque muchas veces el mundo nos enseña otras filosofías. No venimos de la casualidad, no venimos de la preexistencia, no venimos del mono. Dios nos creó. Y ese es el primer aspecto, el primer punto que quiero que veamos, que Dios nos creó. Y quiero recalcar algo. En el plan de Dios al crear al hombre, solo menciona al hombre. Dice: varón y hembra los creó. Creó, en su plan estaba Dios crear al hombre y a la mujer. Ahora, el segundo punto es: ¿cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cuál es la naturaleza con que Dios creó al hombre? Está en el versículo 27. Y Dios creó al hombre a su imagen. Y dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. La naturaleza por la cual fuimos creados nosotros como seres humanos es la imagen de Dios y su semejanza. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza, una creación especial y única, diferente de todo lo que había creado anteriormente. Y lo tercero, en el pasaje podemos destacar el propósito por el cual fuimos creados. ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos creados? Para administrar esta tierra, que se enseñoree, dice, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo lo que se arrastra. Fuimos creados para ser administradores de este mundo. Fuimos creados para ser administradores de lo que Él también había creado antes, de lo que Dios había creado antes. Entonces, si el origen de lo que hay en la naturaleza es Dios, cualquier cosa dentro de la educación tiene que estar enfocada o tiene que estar relacionada con Dios, así como las ciencias, las matemáticas, la ética, la cívica. Cualquier materia tiene que estar enfocada y tiene que estar relacionada con Dios,
porque Él es el origen de todo, Él fue el que lo creó. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a amar, la razón es porque Dios ama. Si se le enseña a ser íntegro, es porque ¿qué? Porque Dios es íntegro. Cualquier valor o enseñanza o asignatura debe considerar a Dios. Todo debe considerar a Dios. Y en el libro de la educación también la hermana de White escribió lo siguiente: todo ser creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador, la individualidad, la facultad de pensar y la facultad de hacer. Aquí estamos hablando cuando Dios creó al hombre. Lo creó con la facultad de ser un individuo, de ser una persona que piensa y de ser una persona que también hace y actúa. Le dio esa cualidad en el Edén. Ahora, a través del servicio de la administración y el crecimiento de sus facultades, el ser humano reflejaría más y más la gloria de su Creador. Le dijo de que se enseñoreara de todas las cosas que habían, de todo lo que había creado. Pero imaginémonos, cuando Dios creó al hombre y cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso sobre la tierra, no los creó con un chip en su mente o con una base de datos donde ya todo estaba configurado y establecido de las cosas que existían. El hombre tuvo que investigar. Y ahora imaginémonos, apreciados hermanos, cómo hizo Adán y Eva para ponerle nombre a los animales marítimos, a los acuáticos. La Biblia menciona uno que es el Leviatán, que está en las profundidades del océano. ¿Cómo hizo para poder entrar hasta allí, para poderle poner nombres a ellos? Dios los había creado para poder hacer una tarea. No los creó para el ocio, no los creó para estar sentados y disfrutando de las semillas. Los creó para que la administrasen, para que se mantuvieran ocupados, para que sus mentes pudieran crecer y pudieran desarrollarse. Los creó para que todas las facultades a las que eran susceptibles se pudieran desarrollar. Eso es lo que Dios nos ha creado, por eso nos creó a nosotros. No los creó ya con las facultades desarrolladas, sino que para que éstas con el tiempo se pudieran desarrollar y pudieran crecer. Ahora, hemos puesto el enfoque de cómo Dios nos creó y su propósito. Ahora vamos a poner el enfoque de qué fue lo que pasó y las condiciones en las que estamos. Vamos a ir en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3, en el capítulo 3, versículos 6 al 13. Les invito también que lo leamos, es un texto conocido también. Dice, el versículo 6, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. En ese instante se le abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia del Señor. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dijo Dios, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me dices por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Ahora vemos la contraparte.
¿Qué fue lo que se perdió en ese momento? Porque muchas veces vemos ese texto y sabemos de que el pecado entró y con eso iba la muerte. Pero ¿qué se perdió qué se perdió también aparte de ello? Se perdió, exacto, la relación directa que se tenía con Dios. O sea, se perdió todo. Apreciados hermanos, el espíritu de profecía lo dice de la siguiente manera: las facultades físicas se debilitaron, su capacidad mental disminuyó y su visión espiritual se oscureció. Cuando pecaron, ¿qué fue lo primero que se dieron cuenta? Que estaban desnudos. Y con el pecado trajo consigo consecuencias también en el mundo, en lo físico. Se produjeron cardos y espinas. Entonces, ¿cuál fue la primera consecuencia? ¿Cuáles facultades se debilitaron primero? Las facultades físicas se debilitaron. Luego se debilitaron las facultades mentales. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva cuando escucharon la voz de Dios que los llamaba? Tuvieron miedo, el miedo entró a su mente. Y cuando se vieron desnudos, ¿se sintieron cómo? Avergonzados. También entró en ese momento en la mente del ser humano el egoísmo y el orgullo. ¿Por qué? Cuando les preguntó si habían comido del árbol del huerto, ¿cuál fue la respuesta? La mujer que me diste, la serpiente que tú creaste. Y al final, ¿a quién le estaban echando la culpa? A Dios. ¿Y acaso eso no es una visión espiritual oscurecida? La visión espiritual con la que había sido creado el hombre se había perdido. La capacidad de poder ver espiritualmente la palabra de Dios, los mandatos de Dios, la relación que tenían, como dice la hermana, con Dios, se había cortado y se había perdido. Ahora, por eso es de que en 2 de Timoteo 3, 2, 4 nos describe cómo se encuentra la sociedad en estos días. Y nos dice que hay hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. El hombre, dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo que es espiritual se discierne de forma espiritual. Pero si nuestras facultades espirituales están debilitadas o se debilitaron con el pecado, ¿cómo vamos a hacer para discernir? ¿Cómo vamos a hacer para saber? Y aquí voy a entrar en un tema, un poco en una pregunta que es muy difícil, sobre todo para los jóvenes de nuestra iglesia. Y es una pregunta que por lo general se da en sociedades de jóvenes, para los jóvenes. ¿Qué tiene de malo ir al cine? ¿Qué tiene de malo ir a los estadios, por ejemplo? O para los hermanos, para que no solo nos enfoquemos en los jóvenes. ¿Qué tiene de malo ver una novela? ¿O qué tiene de malo ver una serie? ¿Tiene algo de malo? Y quiero que noten que lo que vamos a ver ahorita y lo que yo les quiero decir es un principio. Es un principio que quiero que aprendamos y que quiero que aprendamos a través de estas dos historias. Imaginémonos que cuando tomamos la decisión de ir a ver una película al cine, veámoslo como cuando nosotros tomamos un producto para alimentarnos y vemos no todos tenemos esa costumbre, yo admiro a los que de verdad la tienen, y vemos el producto, qué es lo que tiene que me va a nutrir mi cuerpo, y según eso lo compramos. Imagínense si vemos esa etiqueta cuando vamos al cine. Yo les pregunto, ¿cuáles facultades físicas se alimentan al ir al cine? Y no solo lo pongamos en el cine, pongámoslo también en nuestros hogares, porque algunos van a decir, sí, en la casa también se miran películas. Pongámoslo en nuestros hogares o en el cine.
cualquiera de los dos. ¿Qué facultades físicas alimentamos cuando vemos una película de Hollywood? Si cuando se va al cine lo que se compran son palomitas, lo que se compra son hot dogs, lo que se compra es pizza, es comida como la conocemos, comida chatarra. Entonces, ¿qué facultades físicas alimentamos? Ninguna, ¿verdad? ¿Qué facultades mentales alimentamos cuando hacemos estas cosas? ¿Qué está enseñando Hollywood? ¿Qué están enseñando? Saben de que, bueno, la mayoría de jóvenes no me van a dejar mentir. En casi todas las películas y todas las series se está teniendo en cuenta la inclusión. Se está tomando en cuenta la inclusión. Ahora no es raro ver en una película o en una serie que un hombre está con un hombre, que una mujer está con una mujer. Eso es lo que se está enseñando. Ya no solamente es la sexualidad y el sexo fuera del matrimonio. Ahora la sensualidad ha crecido y los ataques han crecido del enemigo. Y eso estamos metiendo en nuestra mente cuando vemos este tipo de películas. Y ahora ya no se diga espiritualmente. ¿Qué estamos alimentando espiritualmente cuando vemos unas películas o cuando vemos una serie? ¿Qué le estamos alimentando a nuestra mente? Ahora, ¿qué es lo que les quiero decir, apreciados hermanos? Probablemente podamos ir a ver una película al cine, probablemente en nuestros hogares veamos películas y veamos series. Y puede ser que estemos acá y estemos luchando para la gloria de Dios, para poder crecer y fortalecernos. Pero lo que yo te quiero decir es que tengamos en mente que cuando hacemos ese tipo de cosas no tenemos ningún alimento ni ninguna edificación espiritual. Y el problema de no tener una edificación espiritual y un alimento espiritual es de que tarde o temprano lo primero que vamos a hacer es dejar de venir a la iglesia. Lo segundo es que nos vamos a enfriar y nos vamos a olvidar de orar, de la lectura de la Biblia, y no vamos a tener no van a ser en nosotros el querer saber acerca de Dios. Y al final vamos a terminar cometiendo errores y pecados que nos van a alejar de nuestro Dios y de nuestro amante Salvador. Pero a Dios damos gloria y damos gracias porque Él amó tanto a este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero que me acompañen al libro de Primera de Juan. Quiero que lo vean como lo dice Juan. Permítanme que se me ha escapado. Se me ha escapado el texto. Sí, Primera de Juan 2:15, 16 y 17. Perdonen, hermanos, que no lo traía anotado, se me vino, el Espíritu me lo puso, pero no lo encontraba. Primera de Juan 2:15, 16 y 17. Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo
todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos dice que no amemos al mundo ni las cosas del mundo. Entonces el punto en cuestión está acá, en quién amamos, en quién nos decidimos nosotros amar, sobre quién nosotros decidimos que las facultades crezcan en nuestra mente y en nuestro aspecto físico y en nuestra vida espiritual. La hermana de White lo dice de la siguiente manera en el mismo libro de la educación: la obra de la redención debía restaurar al hombre a la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que llevara a cabo el propósito divino para el cual los seres humanos habíamos sido creados. Este es el objetivo de la educación y el gran propósito de la vida. Todo lo que tenemos acá en la iglesia, y por eso es que es importante también en nuestros hogares. Ahora notan por qué es importante en nuestros hogares el culto familiar, el estudio de la palabra de Dios con nuestros hijos. Es importante porque todos estos agentes y todas estas actividades que nosotros realizamos ayudan al crecimiento de esos tres aspectos: del cuerpo, de la buena alimentación física, de la buena alimentación en nuestra mente y de la buena alimentación espiritual. Igual acá en la iglesia, muchas veces para los jóvenes no es atractivo venir a la iglesia, no es atractivo la sociedad de jóvenes, son aburridos los temas, no es atractivo los clubes, hay mucha disciplina, pero cada cosa que la iglesia tiene y cada departamento ha sido creado con el propósito de edificar a la iglesia, con el propósito de edificar nuestras vidas. Obra misionera ha sido hecho para edificar la vida espiritual de aquellos que les gusta salir a visitar y predicar la palabra de Dios. Mayordomía, cada uno de los departamentos en nuestra iglesia son para edificar, no son como los del mundo, que los del mundo son para entretener y los del mundo son para que nosotros nos distraigamos y nos olvidemos de Dios. Les leo en Patriarcas y Profetas, en la página 435. Muchas de las diversiones que son populares en el mundo hoy, aún entre aquellos que se llaman cristianos, tienden al mismo fin que perseguían las de los paganos. Son en verdad pocas las diversiones que Satanás no aprovecha para destruir las almas. Por medio de las representaciones dramáticas, ha obrado durante siglos para excitar las pasiones y glorificar el vicio. La ópera, con sus exhibiciones fascinadoras y su música embelezadora, las mascaradas, los bailes y los juegos de naipes son cosas que Satanás usa para quebrantar los muros de los santos principios y abrir la puerta a la sensualidad. En toda reunión de placer donde se fomente el orgullo y se dé rienda suelta al apetito, donde se lo induzca a olvidarse de Dios y a perder de vista los intereses eternos, allí Satanás está rodeando las almas con sus cadenas. Todo aquello que nos induce hacia el orgullo, todo aquello que nos induce hacia las pasiones, todo aquello que nos induce hacia la sensualidad, hacia el egoísmo, son trampas de Satanás, del enemigo, y él está poniendo las cadenas sobre nosotros, y a veces nosotros de eso es lo que no nos damos cuenta. En una de las parábolas muy conocidas de Jesús, que se encuentra en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, yo les pregunto, apreciados hermanos, ¿cuántas vírgenes cabecearon? Todas, las 10 cabecearon. ¿Por qué? Porque la oscuridad es densa en este mundo y el enemigo cada vez está poniendo más trampas para cada uno de nosotros, porque las tinieblas cada vez son más densas.
Todas cabecearon, pero ¿cuál fue la diferencia entre las 5 prudentes y las 5 insensatas? Que 5 estaban preparadas y llevaban consigo suficiente aceite. 5 en sus vidas decidieron alimentarse de la palabra de Dios. Decidieron estar dentro de la iglesia para poder tener una verdadera educación. Decidieron estar dentro de un colegio adventista para tener una verdadera educación. Decidieron que en sus hogares se predicara la palabra de Dios para tener una verdadera educación, para que sus facultades físicas, mentales y espirituales no fueran obstruidas y pudieran crecer. Y finalizo con lo siguiente. La historia que hemos estado estudiando en la lección, y la pongo de ejemplo porque es la que tenemos más fresca en nuestra mente. La historia de José. José creció en un ambiente desafortunado. Creció en una familia donde existía la poligamia. Tenía hermanos que pertenecían a otra madre. Tenía hermanos egoístas, hermanos que le deseaban lo malo porque le desearon la muerte y lo vendieron. Pero ¿por qué perseveró José? ¿Qué es lo que vimos en la lección de esta semana? A mí me sorprendió mucho la respuesta de José al final cuando le dijo a sus hermanos quién era. Y les dijo, no se preocupen, que Dios me envió aquí enfrente de sus ojos para preservar a este pueblo. Los ojos de José siempre estuvieron puestos en las cosas de Dios. Ese fue el éxito de José. Él estuvo cada día creciendo y desarrollándose en sus facultades físicas, en sus facultades mentales y en sus facultades espirituales. ¿Qué es lo que nos enseña el entretenimiento en el mundo? A estar sentados. Perdemos mucho tiempo en ello y aprendemos muy poco, cuando ese tiempo lo podríamos estar ocupando para aprender acerca de Dios y de las cosas del cielo. Lo pudiéramos estar ocupando para desarrollar nuestras facultades en nuestras profesiones y en nuestro trabajo. Pero perdemos mucho tiempo en el entretenimiento. José no lo perdía, a pesar de que las situaciones de él eran contrarias, eran adversas, eran difíciles. Él se mantenía siempre trabajando y siempre en armonía con Dios. La verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Y quiero que busquemos, para finalizar, el libro de Mateo 5 y el versículo 16. Que era la lectura bíblica. Dice, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Dios quiere restaurar en nuestras vidas su propósito por el cual fuimos creados. Por eso vino a morir en la cruz del Calvario, para restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él para que seamos luz al mundo, y las obras que son efecto de la fe que creemos en Dios, estas puedan ayudar al mundo a ver y glorificar a nuestro amante Salvador. A mí me pasó hace poco, apreciados hermanos, una compañera de trabajo me habló por teléfono, me habló a mi extensión. Fue algo gracioso y no me lo esperaba. Y me preguntó, y me hizo una pregunta, y una pregunta de la Biblia, no una pregunta de trabajo. Estaba leyendo 1 Corintios 14 y me dijo, ¿y el don de lenguas? ¿Ustedes creen en el don de lenguas? Y yo, como todo buen adventista, le expliqué, no, el don de lenguas fue impartido en el Pentecostés, y el don de lenguas significa de que Dios le da la interpretación
o la facultad de poder hablar a otros en otro idioma para que entiendan, y le expliqué. Y me dijo, ¿y 1 Corintios 14? Y ese es un libro bien confuso. Y me quedé, como que no lo había leído, ya lo había leído antes. Y no supe qué responderle. ¿Saben, hermanos, qué es lo que les quiero decir? Es de que afuera hay muchos que están estudiando la palabra de Dios y la están estudiando sinceramente. Y nosotros a veces estamos perdiendo mucho el tiempo en distracciones. Y nuestras facultades, que ya de por sí están estropeadas por el pecado, cada vez se bloquean más, a tal grado que cuando nos enfrentemos a este tipo de situaciones no vamos a hallar qué responder. Y ahora, cuando se den las cosas finales y los eventos finales, la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? Si no vamos a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Así que yo los invito, apreciados hermanos, a que busquemos a Dios, a que busquémoslo en su palabra. Él ya lo hizo todo, Él ya murió en la cruz del Calvario y está dispuesto a recibirnos para poder crecer espiritualmente. Que Dios les bendiga.